Invito al doctor Juan Camilo Ordiaño, médico genetista, especialista en estadística aplicada y docencia universitaria, doctorado en bioética, que nos hablará sobre la asesoría genética en el seguimiento del paciente oncológico. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta charla. Antes que nada me gustaría agradecerle a los organizadores por esta presentación. Creo que es un evento bastante importante para las personas que están en formación y pues que estamos en formación porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Y además es bastante llamativo por algunas cosas que vamos a conversar el día de hoy. El hecho que nos hayan hecho esta invitación a hablar un poco sobre asesoramiento genético. ¿Puedo? Perfecto, gracias. ¿No? Listo. Entonces, pues es bastante llamativo la invitación a hablar un poco sobre asesoramiento genético porque por lo general es algo que no tenemos muy en cuenta dentro de los escenarios clínicos. Entonces, vamos a tratar de hablar un poco sobre esto. Bien, entonces, algo que es fundamental tener en cuenta es que la genética en términos generales ha hecho un cambio en el paradigma de lo que nosotros conocemos como la medicina. En términos puntuales y para los propósitos de esta charla y hablar de asesoramiento genético, el cambio del paradigma está dado por una cosa particular y es que la enfermedad, como la entendemos, bueno, esto ya no se ve, como la entendíamos antes como un asunto meramente discreto, donde había una certeza, en donde el paciente tenía unos signos y unos síntomas y a partir de eso nosotros hacíamos un diagnóstico. A partir del desarrollo de las tecnologías y pruebas genéticas, esto ha cambiado y en la actualidad hablamos ya no solo de una categoría discreta en términos de enfermedad, sino también le incluimos la variable riesgo y esto lleva a que tengamos estados en los que los pacientes no necesariamente tienen signos y síntomas, pero tienen de cierta manera algunos factores biológicos, unos marcadores biológicos que llevan a que esa persona pueda tener un mayor riesgo que otras personas de ciertas enfermedades. Entonces hay un cambio del paradigma en términos de la noción discreta a una noción un poco más continua de lo que nosotros podemos percibir como la enfermedad. Y por el otro lado, en términos de la genética, también hay un cambio de paradigma en términos de la unidad de estudio que nosotros tenemos en medicina. La unidad de estudio tradicional es el individuo, aquel que presenta esos signos y síntomas, aquel que necesitamos hacer un diagnóstico, un tratamiento puntual, pero a partir de estas técnicas y estas pruebas genéticas que tenemos en este momento, ahora no solo podemos hablar del individuo como paciente, sino como la familia también. Entonces, de eso es puntualmente de lo que se trata el asesoramiento genético. El asesoramiento genético, como tal, es un proceso, ¿sí?, que lo que va a intentar hacer es ayudar a las personas a comprender y adaptarse a las implicaciones que tienen los hallazgos en términos genéticos de ciertas pruebas genéticas que se identifican en una persona dentro de la familia o que se identifican en un individuo y cuál es el impacto que esto puede llegar a tener en términos médicos y psicológicos en esa persona. Entonces, el asesoramiento genético como tal trata de hacer una interpretación de la historia familiar médica del paciente. También es un proceso educativo en términos de la herencia del tipo de pruebas que se están pidiendo, que se están solicitando, también del tipo de resultados que nosotros estamos teniendo. Y finalmente el propósito de esto es que las personas, tanto el individuo como su familia, puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro y pues evidentemente también sobre el tratamiento que está llevando el paciente en ese momento. Algo muy importante a tener en cuenta acá y es que el asesoramiento genético es un proceso distinto a una consulta de genética o una valoración de genética. Porque una valoración de genética en muchas ocasiones tiene el mismo propósito que nosotros siempre hemos pensado que tiene la medicina, es tratar de identificar esos signos y síntomas, hacer unas pruebas, tratar de hacer un diagnóstico y mirar si existe una forma de manejar o de tratar al paciente. El escenario del asesoramiento genético tiene unas intenciones muy distintas, como las pueden ver. Son procesos que llevan bastante tiempo, son procesos educativos y son procesos también que van de la mano de una serie de profesionales que no son solo el profesional médico, sino que en muchas ocasiones incurre en requerir de trabajo social, de psicología, de algunos otros tipos de valoraciones e incluso un grupo multidisciplinar de profesionales especializados. Otro punto que es importante señalar acá es que el asesoramiento genético no es algo que sea exclusivo del médico genetista, por ejemplo.
En muchas partes del mundo, el asesoramiento genético, las unidades de asesoramiento genético realmente están conformadas por profesionales que no necesariamente son médicos, por ejemplo, psicólogos o enfermeros que se han especializado en asesoramiento genético. Entonces, aunque nosotros en el escenario nacional el asesoramiento genético lo realizamos los médicos genetistas, realmente esto también es un llamado a tratar de decir, bueno, necesitamos un poco más de espacio para hablar de asesoramiento genético, tanto en nuestro sistema, en nuestro escenario, y tratar de formar profesionales que no necesariamente tienen que ser médicos en este campo. Finalmente, para cerrar esta definición de asesoramiento genético, quisiera llamar la atención en que dentro de nuestro ejercicio, dentro de nuestra relación con nuestros pacientes, siempre ha existido una forma direccionada sobre las acciones o sobre las decisiones que pueden tomar los pacientes. Es decir, en muchas ocasiones, y más el paciente con cáncer, que es un paciente afligido, es un paciente frágil, en muchas ocasiones es un paciente que le dice a uno qué debería hacer, ¿usted qué cree que es lo que yo tengo que hacer? Y el propósito del asesoramiento genético, más allá de dar direcciones sobre qué es lo que deben hacer las personas, es tratar de fomentar la autonomía del paciente para poder garantizar el proceso de toma de decisiones y con ello también a su familia. Entonces, es un escenario diferente, es un escenario particular del cual no hablamos mucho, como ustedes pueden ver, y que tiene unas características bastante relevantes. Ahora, ¿por qué necesitamos hablar de esto y por qué hacemos este llamado? Porque en el mercado, en la actualidad, nosotros tenemos una gran cantidad de pruebas genéticas. En este momento de la historia, tenemos un boom gigantesco de pruebas genéticas que realizamos en cualquier momento de la vida de las personas. Tenemos pruebas genéticas que se hacen desde el periodo preimplantación, pruebas genéticas que se hacen prenatales, pruebas genéticas neonatales. En el periodo pediátrico tenemos pruebas genéticas en los adultos, evidentemente, que es como uno de los escenarios tradicionales que tenemos nosotros acá en el instituto. Tenemos otros tipos de pruebas genéticas que se obtienen a través de ejercicios proactivos, es decir, la persona misma está haciendo la solicitud de pruebas genéticas sin necesidad de tener una condición clínica o de pronto teniendo una condición clínica y tratando de aclarar su condición, solicita una prueba genética. También tenemos pruebas genéticas de screening para diferentes condiciones o diferentes enfermedades. Entonces tenemos un boom de pruebas genéticas dentro del mercado, tenemos una gran cantidad de personas que están cada vez conociendo más sobre esto y tienen un gran interés sobre conocer cuál es su componente genético para ciertas enfermedades. Y esto es lo que lleva a que tengamos que pensarnos en cómo vamos a mediar esos resultados y ese tipo de estudios. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de una larga historia en términos de la genética y de una gran desarrollo en términos tecnológicos que hemos tenido durante los últimos tiempos, durante el siglo XX y el siglo XXI. Si nosotros vemos, uno de los grandes eventos de la historia que se dieron a inicios del siglo XXI fue la secuenciación del primer genoma humano, y la pregunta es cuánto se demoró o cuánto nos demoramos nosotros secuenciando ese primer genoma. Nos demoramos más o menos desde 1989 hasta el 2000, aproximadamente unos 12 a 13 años nos demoramos. ¿Y cuánto costó hacer ese genoma? Más o menos costó $1 por par de base y secuenciamos 3.000 millones de pares de bases. En este momento de la historia, esto, si ustedes pueden observar acá, esto es más, si ustedes ven, aquí vamos teniendo el paso del tiempo y esto es lo que se ha reducido los costos de una secuenciación de genoma, por ejemplo, en este momento. Esta línea que ustedes ven acá es algo que conocemos, probablemente muchos conocerán, esto es la ley de Moore, que es la cantidad de transistores que pueden haber en un chip que se va doblando cada año, es decir, la tecnología cada vez va avanzando a periodos, se va duplicando la velocidad a la que va avanzando la tecnología, y si ustedes observan, esta es la caída de los precios que nosotros tenemos en este momento de las técnicas de secuenciación. En este momento, pues esto es ya un poquito viejito, bueno, esto es 2020, pero en este momento nosotros tenemos pruebas genéticas que podemos hacer en $1.000, por ejemplo. ¿Sí? Pasamos de 3.000 millones de dólares a $1.000 y las podemos hacer ahora en tiempo. Ya no requerimos 13 años, sino vamos a requerir más o menos un día o 2 días para poder realizar una prueba genética. Esto ha generado claramente que el incremento de pruebas genéticas que se solicitan, por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí en cáncer, cada vez se va incrementando su número. Entonces, tenemos una reducción de costos, tenemos una mayor velocidad a las que las podemos hacer y pues claramente tenemos la necesidad
en reconocimiento de nuestros pacientes y disponibilidad de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué tipo de pruebas genéticas nosotros tenemos? Y ese es el otro asunto, y es, no solo es que, por ejemplo, en este caso vimos genómica, pero no es el único tipo de pruebas genéticas que tenemos. Tenemos una gran variedad de pruebas genéticas que podemos hacer, que son utilizables o que podemos usar en nuestros pacientes con cáncer, que van desde pruebas genéticas de baja resolución, de alta resolución, baja resolución, acá a alta resolución, como la citogenética convencional, la citogenética molecular, pasando por la hibridación genómica comparada, la secuenciación de Sanger, que esa es la primer tipo de secuenciación, y esta que estamos viendo que se va reduciendo los costos, que es la secuenciación de siguiente generación, y en este momento ya estamos hablando de secuenciación de tercera generación, por ejemplo. Entonces, nosotros cada vez tenemos una gran cantidad de pruebas, una variedad gigante de pruebas que tienen diferentes tipos de utilidades. Esto de las resoluciones no es que sea más mala o sea mejor, no, es simplemente la utilidad que puede llegar a tener para ver determinadas alteraciones. Y esto ha llevado a que aparezcan muchos intereses respecto a estas pruebas. Entonces, en el mercado, en este momento, ahora tenemos pruebas dirigidas al consumidor, por ejemplo, ¿sí? Ya no son pruebas que van a ser mediadas por un profesional de la salud, sino son pruebas que hacen las empresas, algunos tipos de empresas en términos mercantiles. Entonces, cualquier persona que quiera hacerse un genoma o cualquier persona que quiera, por ejemplo, saber de dónde viene su familia, pues se puede hacer una prueba, la puede comprar, vale $199 por Amazon, si alguno de ustedes lo quiere hacer, están allí disponibles. Y esto le va a dar a usted probabilidades de ciertas condiciones clínicas e incluso también le va a decir a usted cuál es la ancestría que puede llegar a tener. Muchas personas solicitan esas pruebas por ancestría puntualmente y eso es muy llamativo también. Pero, y lo particular acá es, si ustedes ven aquí, este es el incremento de la disponibilidad o del uso de este tipo de pruebas dirigidas al consumidor. También tenemos un incremento paulatino en el tiempo. Entonces, el mercado de las pruebas genéticas va en ascenso, ¿sí? Esto no va a parar, incluso la pandemia por COVID-19 incrementó mucho el mercado. Por ejemplo, ahora estamos hablando de vacunas de RNA mensajero y el mercado de las vacunas de RNA mensajero se está incrementando un montón, pero para poder llegar a esto necesitamos hacer todas estas pruebas. Entonces, tenemos un mercado gigante, tenemos una gran disponibilidad de pruebas, tenemos una variedad gigante de pruebas. El asunto es quién va a mediar toda esta información. Todo lo que sale de aquí, ¿quién la medida o cómo la vamos a trabajar? Muchos países se han dado cuenta que esto no es posible hacerlo solitos, el oncólogo o el médico genetista o el oncogenetista, etcétera, etcétera, sino que requerimos de una gran disponibilidad técnica y no solo técnica, sino de personal, etcétera, etcétera. Y esto ha llevado a que grandes unidades de oncología en el mundo comiencen a prestarle un poco más de atención a esto. Entonces, así como vemos crecimiento en términos de las pruebas, por ejemplo, esta es una gráfica del crecimiento de la unidad de asesoramiento genético en el Massachusetts General Hospital. Si ustedes pueden observar acá, tenemos el número de consultas que se están haciendo en el tiempo, pero también tenemos el número de profesionales que están conformando las unidades y que están haciendo el asesoramiento genético en el hospital hasta el 2017. Entonces, fijémonos cómo algunos hospitales, en la medida en la que tenemos esto, también están creciendo estas unidades de asesoramiento genético. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? Esto es un ejemplo de un gran hospital a nivel de los Estados Unidos, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Cómo estamos en términos de asesoramiento genético? Entonces, si nosotros observamos, esto es más o menos la cantidad de asesores genéticos o consultores en genética que hay por millón de habitantes, y si nosotros observamos en las Américas, pues los países que usualmente tienen, o los que tienen mejor desplegados estas unidades, son particularmente Cuba, los Estados Unidos y Canadá, que son las unidades más grandes en las Américas. ¿Listo? Estas serían. En Europa, estos son los volúmenes. Sin embargo, si nosotros observamos en términos de cuál sería el deseable, por ejemplo, en 1991 se hizo una escala de cuánto sería el deseable de consultores genéticos que deberían haber por millón de personas, es más o menos de 6 a 12 consultores por millón de personas. Y si nosotros observamos, pues más o menos los únicos que alcanzan a cumplir esos rangos serían países como los Estados Unidos, como Israel, Estados Unidos y Cuba, ¿sí? Entonces,
no tenemos consultores, no tenemos personas que hagan asesoramiento genético y como podemos observar, pues esto, y como decíamos al inicio, en Colombia pues no lo tenemos tampoco. ¿Para qué nos sirven estas pruebas genéticas en el paciente oncológico? Entonces, cada vez vemos que una de las principales utilidades que estamos viendo es en la identificación de síndromes de cáncer hereditario, que eso es lo más habitual, lo más frecuente. Sin embargo, muy probablemente, como ya han visto a lo largo de todas estas charlas, ustedes han hablado en términos de técnicas moleculares, que ahora tenemos técnicas moleculares para identificar marcadores predictivos, también tenemos ADN circulante o pruebas de genéticas para ADN circulante, y también tenemos pruebas genéticas para identificación de carcinomas de primarios desconocidos. Sin embargo, en el mercado actual y en el imaginario de muchas personas en la actualidad, el mayor escenario de asesoramiento genético está en este punto, en el punto de los síndromes de cáncer hereditario, que de cierta manera, aunque no es la forma de cáncer más frecuente que tenemos en el mercado, en la clínica, realmente es algo que tiene un gran impacto para el paciente y gran impacto para su familia. Entonces, estos son algunos ejemplos de formas o de síndrome de cáncer hereditario que nosotros podemos identificar a través de pruebas genéticas o que podemos corroborar a través de pruebas genéticas, y estos son algunos de los genes que están involucrados en cada uno de ellos. Entonces tenemos el más habitual, el más común que nosotros encontramos, es el cáncer de mama, mama y ovario, acá está, hereditario o formas familiares, y el cáncer de colon, no polipósico o síndrome de Lynch. Entonces, ¿cómo funciona el asesoramiento genético? Ya vamos para allá, tranquila. Ya vamos para allá a ver algunas cosas familiares, cómo se interpreta esto, ¿listo? Entonces, el ejercicio usual en el que parte el asesoramiento genético, a partir de esta disponibilidad de pruebas genéticas, es puntualmente realizar dos grandes momentos, o el asesoramiento genético lo podemos repartir en dos grandes momentos. Algo que conocemos como el asesoramiento genético pretest, es un asesoramiento genético que va encaminado a comentarle a la persona en qué consiste la prueba, cuáles son sus riesgos, cuáles son las probabilidades de tener una forma de cáncer hereditario, cuáles son los posibles resultados que va a tener de ese tipo de prueba y qué vamos a hacer o cuál es el posible plan que se le va a realizar según el tipo de resultado que pueda llegar a tener. Posteriormente viene la realización del cáncer, de la prueba. Sin embargo, en ese momento del asesoramiento pretest hay algo bastante importante y es, como decimos, como ya hemos dicho desde el inicio, el asesoramiento genético tiene un propósito de garantizar la autonomía de la persona. Por lo tanto, hay personas que se niegan a hacerse una prueba genética, así su probabilidad o su riesgo de un cáncer hereditario sea bastante elevada a través de un análisis de riesgo previo, ¿sí? Entonces, si la persona acepta hacerse la prueba, entonces viene la obtención de los resultados y posteriormente la realización de ese otro gran momento dentro del asesoramiento, que es el asesoramiento post-test. En el asesoramiento post-test es un asesoramiento que va encaminado puntualmente a la interpretación de los resultados, a la interpretación de cuáles son los riesgos que puede llegar a tener la persona con ese tipo de resultados que presenta y la generación de un plan tanto con genética como con el equipo multidisciplinar que va a hacerle seguimiento al paciente. Entonces, más o menos estas son las dos instancias grandes dentro del proceso de asesoramiento. Como decíamos, es un proceso, más no es un asunto meramente transversal. Entonces, por ejemplo, el asesoramiento post-test puede durar múltiples consultas, puede durar mucho tiempo en el paciente, hasta que uno pueda garantizar que haya una adecuada interpretación de la información. Este es como un esquema ideal de poder hacer el enfoque del paciente que tiene en ese proceso de asesoramiento genético. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí el tiempo cero, donde tenemos el asesoramiento post-test, el ofrecimiento de la información al paciente, la obtención de cierta información, como por ejemplo, dentro de ese asesoramiento genético pretest tenemos la elaboración de un pedigrí, la elaboración de la historia clínica familiar, la estratificación de riesgo, y si nosotros vemos, cada uno de estos momentos termina con
un consentimiento informado, es decir, la necesidad de que el paciente consienta si realmente requiere o no quiere realizarse la prueba o saber un poco más sobre su condición clínica. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos un consentimiento informado verbal, explícito, sobre el posible riesgo que puede tener. Hay personas que dicen, bueno, yo no quiero realmente, a mí me mandaron acá y yo no quiero saber si tengo riesgo de cáncer hereditario, por ejemplo. No solo hacer la prueba, sino no quiero saber si tengo riesgo de cáncer hereditario. Entonces, se realiza la comunicación de riesgo, posteriormente viene ya cuando el paciente acepta, entonces se hace la prueba, luego cuando se solicita la prueba, si no acepta la prueba, pues simplemente se le da información. Si se realiza la prueba, se pide su consentimiento informado, se realiza la comunicación de la información de la prueba. Esto también va coordinado con un proceso de consentimiento informado y luego ese proceso de consentimiento informado va encaminado a tratar de saber si la persona quiere saber los resultados o hasta qué tanto quiere saber, porque hay algo también acá importante, es que las personas pueden no querer saber el resultado así se hayan hecho la prueba. Esto también es relevante dentro de este proceso. Finalmente, si el paciente desea saberlo, entonces ya viene, dependiendo del tipo de resultado, si tenemos un resultado positivo, cómo se va a hacer el asesoramiento post-test, y si tiene un resultado negativo, pues también cómo se irá a hacer el asesoramiento post-test. En esta gráfica lo que podemos ver es en cada uno de esos tiempos cuál es la frecuencia que el paciente se mantiene con el consultor. Si nosotros nos damos cuenta en el tiempo 0, tiempo 1 y tiempo 2, que serían hasta la comunicación del riesgo, generalmente las personas se mantienen con el consultor, es decir, quieren saber cuáles son sus posibles riesgos de cáncer hereditario, pero posteriormente ya la realización de la prueba se disminuye bastante después de darles cuáles son las alternativas y cuáles son los posibles riesgos. Esto se da, como decíamos ahorita, porque hay personas que de pronto no quieren saber cuáles son sus tipos de resultados, de pronto no se incomodan o se molestan por el posible resultado que vayan a tener, prefieren alejarse o prefieren saberlo después, ¿sí? Hay personas que también lo dicen. Entonces, entrando puntualmente a esas relaciones entre los posibles riesgos y las condiciones clínicas que podemos identificar a través de estas pruebas genéticas y del ejercicio del asesoramiento pre-test y post-test, tenemos que tener en cuenta que esto no es un asunto blanco o negro, no es que solo tengamos cáncer hereditarios y cánceres esporádicos. Hay otro punto, un gris, que es los cánceres familiar, que aquí la cosa es donde comienza a ponerse un poquito más complicado. Por ejemplo, si yo tengo una sospecha de un paciente con un cáncer hereditario y para salir de la sospecha pido una prueba de estas y me sale positiva, voilà, tengo un paciente que tiene un cáncer hereditario, puedo hacer el asesoramiento siguiendo una serie de guías que existen para poder realizarlo. Si es esporádico, pues de pronto la cosa no es tan fácil, pero generalmente pues para los pacientes les genera mayor tranquilidad saber que esto no lo tiene, entonces uno puede manejar un poco más esta información. Pero cuando nos encontramos en esta zona gris donde tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de miembros de la familia que han tenido un antecedente de cáncer, pero la prueba genética sale negativa o sale incierta, ahí es donde comenzamos a ver las dificultades sobre la realización de este tipo de pruebas. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Estos son pacientes que hemos venido trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología. Este es el caso de una paciente que, como ustedes pueden observar, es una paciente que debuta inicialmente con un adenocarcinoma de endometrio y posteriormente realiza un cáncer de mama. Entonces, tiene tumores metacrónicos y cuando hacemos el genograma, entonces nos identificamos que tiene un antecedente de una hermana que tiene un cáncer de mama. Fíjense que los padres son, pues la madre falleció, el padre está vivo en este momento, ninguno con antecedentes de cáncer, tiene por la rama paterna, tiene una hermana, tiene dos tías, paternas que tuvieron cáncer de mama también, y finalmente por aquí tenemos, eso es un cáncer inespecífico, no puedo leer ahí, pero bueno. Y entonces lo que estamos viendo es que tenemos una rama paterna informativa que lo que nos dice es, bueno, esta paciente al tener dos tumores, pues esto nos genera una mayor sospecha de un cáncer hereditario. Realizamos la prueba, pues se le realiza su asesoramiento genético pretest, la paciente acepta realizarse la prueba y finalmente identificamos una variante de BRCA1
¿sí? Una variante friendship en BRCA1. Y bueno, entonces en este momento tenemos la paciente, ahora ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, ¿qué tipo de información se le va a dar? ¿Cómo se le va a explicar esto? Por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio acá, ¿cuántos de ustedes entienden qué es esto, por ejemplo? Esto que está acá. ¿Qué dice ahí, por ejemplo? Bueno, sabemos que está BRCA1 con alguna cosa, le pasó algo al BRCA1, efectivamente. Ahora, cuando uno le entrega, imagínense en entregarle este informe a una persona, si nosotros somos profesionales de la salud y nosotros pues tenemos una gran formación, y de pronto interpretar esto puede ser complejo. Ahora una persona que le entreguen un papel que diga todo ese montón de cosas ahí, es muchísimo más complicado entenderlo, ¿sí? Entonces el asunto es, bueno, ¿y cómo le vamos a explicar esto al paciente? ¿Sí? ¿Los pacientes desean saber esto, por ejemplo? ¿Qué tanto de esto desean saber, por ejemplo? ¿Sí? Probablemente ni siquiera sea necesario hablarles de esto, pero hay pacientes que le preguntan, yo no sé qué es esa A, yo no sé qué es lo que dice ese papel, es que estoy preocupado porque ese papel dice un montón de letricas. Literalmente eso lo dicen en la consulta, ¿sí? Bueno, y ahora, el asunto es, y bueno, esta paciente tiene un hijo varón, 2 hijas, nietos, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con ellos, por ejemplo? ¿Sí? Es simplemente, listo, le diagnosticamos su síndrome de cáncer hereditario familiar, pero ¿qué pasa con estas personas, por ejemplo? ¿Sí? Esa es una de las grandes preocupaciones que tienen las personas en este tipo de consultas y con este tipo de resultados. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tipo de información? A veces en el ejercicio que nosotros hacemos todos los días, no tenemos todas las herramientas para poder dar información sobre esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde necesitamos este espacio de mediación que llamamos asesoramiento genético. Este es otro escenario de un paciente, también de nuestro del instituto. Si ustedes se fijan, es un paciente con también es un adenocarcinoma de colon, que tiene, si ustedes se fijan, antecedentes en primera línea de consanguinidad, tanto la madre, hermano, hermana, que tienen o han tenido antecedente de cáncer. Tenemos una rama informativa muy particular que es la materna, pero cuando hacemos la prueba genética o cuando hacemos la prueba genética obtenemos una variante en un gen que realmente se relaciona o se ha visto que tiene algunas relaciones con algunas formas de cáncer de colon, pero es una variante de significado incierto, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué podemos decirle a este paciente? Si tiene la mamá falleció de cáncer gástrico y tiene antecedentes de cáncer de colon en los hermanos en primera línea, ¿cómo podemos manejar ese tipo de información? ¿Sí? ¿Qué implica para el paciente esta variante de significado incierto? ¿O qué pasaría si el resultado hubiese salido negativo? ¿Cómo se va a manejar? ¿Esto es finalmente un cáncer hereditario? ¿No es un cáncer hereditario? No necesariamente tiene que ser un cáncer hereditario. Esto puede caber dentro de este grupo, que era lo que hablábamos, que son formas de cánceres familiares. El hecho de que hayan muchos familiares muchos familiares afectados con cáncer no implica que necesariamente esto sea un cáncer hereditario, ¿sí? Entonces, de cierta manera, el abordaje que tenemos que hacer con la información que nos dan estas pruebas y el abordaje que vamos a hacer con el paciente, porque puntualmente este paciente me preguntaba, bueno, ¿y qué me va a pasar con mis hijos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Le vamos a hacer las pruebas? ¿No le vamos a hacer las pruebas? ¿Está indicado o no está indicado hacer las pruebas? Por ejemplo, ¿cuánto le puede costar al sistema realmente hacer unas pruebas para una BOS? Pues, realmente no es significativo en este sentido. Pero es información que tenemos que comenzar a manejar nosotros a diario por esa explosión de pruebas que tenemos acá todos los días. Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que nosotros trabajamos dentro de esos 2 instancias de asesoramiento genético en el paciente con cáncer? Analizamos 3 tipos de riesgo, ¿sí? Algo que se conoce como el riesgo genético, el riesgo de recurrencia y el riesgo empírico. Y hay otro tipo de riesgo que está implícito dentro de ese ejercicio, que es la percepción de riesgo, que es el más complicado de todos. Puntualmente, el riesgo genético y el riesgo de recurrencia usualmente son identificables a partir de las pruebas genéticas positivas. Si yo tengo una prueba genética positiva, pues yo sé cuál variante es, yo puedo llegar a predecir si la persona, cuál es la posibilidad de que esa persona transmita esa variante. El riesgo de recurrencia es un poquito más complicado en el paciente con cáncer porque nosotros sabemos que estas no son enfermedades monogénicas tradicionales, sino que es una enfermedad que cada variante de estas lo que me va a hacer es incrementarme un riesgo de enfermedad, más no necesariamente es que el paciente ya quede condenado a que va a tener cáncer.
Entonces, determinar los riesgos de recurrencia implican hacer una evaluación tanto de la familia como del tipo de tumor o el tipo de cáncer que tenga la persona, hacer unos análisis bioinformáticos, etcétera, etcétera, y esto nos lleva a definir una probabilidad de que la persona vuelva a tener, o vuelva la misma persona a tener otro tipo de cáncer o tener una recaída, o, por ejemplo, que el paciente, que en la familia vuelva a aparecer un cáncer. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos riesgo de recurrencia, que vuelva a reaparecer tanto en el individuo como en la familia. Y otro que tenemos es el riesgo empírico, que el riesgo empírico es aquel riesgo que nosotros establecemos cuando los test son negativos o tenemos VUS, como en el caso anterior, donde realmente no tenemos una forma de establecer un riesgo genético o un riesgo de recurrencia y tenemos que recurrir a ciertas estrategias de evaluación a partir de la historia clínica o de la historia familiar del paciente. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos riesgo empírico. Pero, como les comentaba, detrás de todo esto está la percepción de riesgo, que es lo más complicado de manejar, y es cómo nuestro paciente entiende lo que estamos diciendo en términos de riesgo, ¿sí? Nosotros tradicionalmente manejamos muchas cifras, datos, estadísticas, números, etcétera, etcétera, pero ¿realmente los pacientes sí están entendiendo eso que le estamos diciendo? Por ejemplo, decirle a un paciente que tiene una probabilidad del, no sé, 5% de tener en el futuro un cáncer de ovario, para el paciente puede ser que se va a morir, como para el paciente puede ser, como tengo el 95% de posibilidades de que nunca me dé cáncer de ovario, ¿sí? Ahora bien, si yo acompaño ese riesgo de una alternativa terapéutica, como por ejemplo, tiene 5% de probabilidades, pero el hecho de que usted tenga la variante en BRCA1 o BRCA2 le va a incrementar ese riesgo. Entonces está indicado por recomendación que le hagamos una salpingoforectomía bilateral profiláctica. Ahora, en ese momento, esa nueva alternativa terapéutica, ¿cómo va a cambiar la percepción de riesgo del paciente? Porque el paciente puede decir, tengo solo el 5% de probabilidades, ¿para qué me van a hacer otra cirugía? ¿Sí? Entonces, la percepción de riesgo es algo fundamental dentro de todo este proceso del asesoramiento genético, porque todo esto depende de los miedos, de las esperanzas, de los valores que tenga la persona. Y esto es algo que todo el tiempo se debe evaluar en estos casos. Entonces, esto más o menos son resultados, digámoslo así, positivos, comparados con resultados negativos de posibles riesgos de formas de cáncer. Entonces, si ustedes observan, aquí nunca vamos a llegar al 100%, no es que si yo encuentro una variante genética en un paciente, entonces ya quedó condenado a tener un cáncer o que la familia ya les va a aparecer cáncer, sino que ustedes ven, estos son los riesgos acumulados dependiendo de los tipos de variantes que nosotros podemos identificar y dependiendo del gen en donde la identifiquemos, pues el riesgo acumulado de posible recurrencia va a ser diferente. Entonces, estos riesgos, la interpretación de estos riesgos y llevárselos a los pacientes es lo que llama la atención. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipos de pruebas tenemos para poder establecer todo esto? Pues tenemos muchos tipos de pruebas realmente, como decíamos inicialmente, en el mercado, pero en la actualidad las pruebas que habitualmente manejamos son los paneles de genes, generalmente las de NGS. Existen otros tipos de paneles, por ejemplo, enfocados a tipos particulares de cáncer o paneles accionables clínicamente, o los paneles STAT, que solo son para genes de alta penetrancia, otros que son para pruebas sindromáticas, es decir, para un síndrome particular, pruebas tipo sitio específica, por ejemplo, pruebas genéticas dirigidas únicamente a un tipo de variante, usualmente estas las utilizamos para poder ver portadores en las familias, y existen otras pruebas que en algunas ocasiones se pueden utilizar como el exoma del genoma completo. Y finalmente tenemos las pruebas somáticas, que esto es otro universo gigante que cada vez más se están montando, se están utilizando, pero que también tienen que hacerse correlación con todas estas otras pruebas que nosotros pedimos. En la actualidad, en los consensos más recientes, por ejemplo en NCCN y otros tipos de guías, la recomendación más grande en este momento del abordaje del paciente con sospecha de cáncer hereditario es la solicitud de paneles de genes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un estudio que se realizó en 35.000 personas que tenían sospecha de cáncer, de un síndrome de cáncer de mama hereditario. Se le realizó un panel MyRisk de 25 genes, no los tradicionales BRCA1 y BRCA2, y se identificó más o menos 9.3 variantes patogénicas, de las cuales, si ustedes ven, la mayoría, aunque estaban en BRCA1 o BRCA2, si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de variantes en otros genes, ¿sí? Que no necesariamente son los tradicionales que siempre encontramos. Y estos genes también pueden ser genes accionables, entonces, o que pueden generar también, de cierta manera, conductas en términos del tratamiento y el seguimiento del paciente.
Lo mismo ocurre en los casos en Lynch. Si nosotros observamos, este es un estudio que se realizó con 1.260 pacientes, pacientes que cumplían todos los criterios para síndrome de Lynch entre el 2012 y el 2013. Se realizó el mismo panel, MyRisk, ¿sí? Y el 9% de ellos se les identificó variantes relacionadas con el síndrome de Lynch, o sea, con el grupo de genes de síndrome de Lynch, y 5.6% se le encontraron variantes de otros genes. Entonces, a partir de este tipo de resultados, hemos identificado que hacer una prueba genética únicamente dirigida para ciertas condiciones sindromáticas o para ciertas variantes puntuales, para ciertos grupos de alto riesgo, pues no es suficiente para poder establecer si realmente estamos frente a una forma de cáncer hereditario. ¿Listo? Pero esto tiene unos riesgos, y es, si yo amplío el panel, pues voy a tener más información, y si yo voy a tener más información, es más difícil poder interpretarlo, y por eso nos lleva a necesitar cada vez más ese escenario del asesoramiento. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para poder hablar de asesoramiento? Este es un estudio del 2022 que muestra los pasos que han vivido diferentes instituciones cuando han implementado unidades de asesoramiento genético. Y lo primero que se identifica es unos desafíos y unos obstáculos por nosotros mismos, por nosotros los mismos profesionales de la salud. Los mismos profesionales de la salud generan obstáculos para la implementación de espacios como el asesoramiento genético, debido a que, como no es algo tradicional en términos del diagnóstico y terapia, pues finalmente se genera el diagnóstico. Pero en la medida en la que se van implementando, cada vez se van incrementando su uso y se va incrementando la relación entre los diferentes profesionales y el equipo de consejería genética. Incluso en Colombia, cuando se hizo un estudio en el 2015, donde se le preguntó a diferentes genetistas cuál era la percepción que ellos tenían sobre su práctica en la práctica clínica, y lo que se encuentra es que realmente las otras especialidades no le ven valor al estudio de la genética, y menos al asesoramiento genético. Y esto es algo que estamos viendo también nosotros en Colombia. Entonces, bueno, simplemente para cerrar acá. Entonces, fijémonos que este escenario, aunque tiene una serie de obstáculos, cada vez lo estamos buscando, cada vez lo vamos a necesitar más, cada vez a ustedes les van a llegar más pruebas, y cada vez vamos a necesitar ese espacio de mediación, como estábamos hablando, para trabajar casos como los que habíamos visto o como los que se puedan presentar en el futuro. Entonces, ¿cuál es la recomendación para, por ejemplo, el asesoramiento pretest lo puede realizar cualquier otra persona, cualquier otro profesional? ¿Cuál es la recomendación para ustedes que probablemente en algún momento van a solicitar una prueba de estas? Primero, explicar que este tipo de pruebas puede dar por sentado, nos puede decir cuál es el origen del cáncer. Segundo, que esto puede tener implicaciones para definir los riesgos de recaídas o los riesgos de reaparición o aparición de otras formas de cáncer. También puede definir los riesgos genéticos tanto para la familia como para el paciente. ¿Listo? Esa identificación de riesgo a través de estas pruebas, por ejemplo, puede ayudar a definir el mejor manejo del paciente con cáncer, ¿sí? Y definir estudios futuros. ¿Listo? Y si se identifica una persona con riesgo genético, así no sea el paciente, sino sea algún familiar, esto puede llegar a cambiar la vigilancia del paciente, pero también el pronóstico de esa persona. Entonces, estas serían como unas recomendaciones a tener en cuenta cuando ustedes en algún momento tengan que solicitar esto. Probablemente tomarse un poco de tiempo y hablar con el paciente y comentarle las implicaciones que puede llegar a tener esta prueba.